Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al episodio número 32 de este podcast que di por llamar Bebedor Frecuente. En el episodio de esta semana les voy a hablar, o les vamos a hablar, y lo digo en plural porque hay un par de invitados de lujo, acerca de los suelos calcáreos. Sí, hoy Bebedor Frecuente intentará responder algunas preguntas tales como ¿qué es el suelo calcáreo? ¿Por qué es tan apreciado? ¿Con qué otros nombres se encuentran en el mundo? ¿O en qué zonas tienen suelos semejantes a los de Argentina? ¿Qué particularidad le aporta a las plantas? Y eso, ¿cómo se expresa luego en la uva o en los vinos? Ambicioso, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué sale entonces. Por empezar, vamos a definir a los suelos calcáreos con su explicación de manual. Es decir, aquella que dice que los suelos calcáreos son suelos que presentan una cantidad abundante de carbonato de calcio, una sal que a veces se asocia a otras sales como el magnesio, y que es bastante insoluble en agua, y que se encuentra en los suelos por diversas reacciones a los distintos componentes presentes justamente en el suelo. En muchas zonas del mundo, el origen está en lo marino, y en el caso de nuestras zonas en la Argentina, es por procesos de arrastre desde la propia cordillera de los Andes. Por eso, quizá a la hora de hablar de suelos calcáreos, deberíamos ponernos de acuerdo de qué zona del mundo hablamos. En ciertos lugares de Europa, la materia prima que compone ese suelo, lo que se conoce como roca madre, provienen de arrecifes coralinos, algo que se puede observar en zonas como Dover en Gran Bretaña, el sur de España o en ciertas zonas del norte de Francia. Entonces, a la hora de hablar de calcáreos o de suelos calcáreos, es importante de alguna manera definir a qué lugar o de qué lugar estamos hablando y nos estamos refiriendo. Al respecto de este tema y estas definiciones, escuchamos al crack de Guille Corona, también conocido como Geografía del Vino. Hay múltiples regiones vitivinícolas alrededor de todo el mundo que tienen también suelos con alto contenido de carbonato de calcio, llamémosles así, independientemente del origen, pero creo que sería un error grosero y brutal tomar la simplificación de decir suelos calcáreos y que son todos iguales. Por ejemplo, tenés suelos calcáreos en el sur de Inglaterra, donde hacen espumantes o una champaña, y también tenés suelos calcáreos en el sur de España, donde hacen vino de flor. Donde las condiciones climáticas son el día y la noche prácticamente, pasas del extremo frío al extremo calor y los vinos no tienen absolutamente nada que ver, ni siquiera tienen un hilo conductor. Obviamente que dentro de un lugar y dentro de una zona vos buscás ese tipo de suelos que lo podés combinar con pendientes, con exposiciones y con otras condiciones, pero no podés hacer un hilo conductor de decir voy a tomar vino solamente suelo calcáreo. Primero vos tenés que entender que hay algo que engloba todo, que es la región, donde hay una condición climática que es la que predomina, y posteriormente, obviamente, tenemos el efecto del suelo y también del manejo de los viticultores. Entonces, pero bueno, hay múltiples lugares, hay esparcidos estos depósitos con alto contenido de carbonato de calcio. Inclusive está en el Valle de Limarí, en algunas zonas del Valle de Limarí en Chile. Acá podés encontrar, en las zonas altas, en el Cierre del Pedernal, podés irte al sur, podés irte al norte y lo vas a encontrar en diferentes zonas. Pero insisto que eso tiene que ir acompañado con la variable climática, que para mí es de primer orden. De primero, de segundo y de tercero. Y de cuarto orden viene la variable suelo. Ahora bien, dicho esto, y teniendo en cuenta las distintas variables de primer y segundo orden y las cuestiones climáticas, y enfocados en lo que es la Argentina, Guille nos explica qué podemos encontrar en suelos calcáreos. En Argentina hablamos de suelos calcáreos o de suelos con muchos carbonatos, pero el proceso es totalmente diferente a lo que nosotros, o lo que se está acostumbrado en Europa, a lo que nosotros vemos en Europa. Acá la acumulación de carbonato de calcio sucede en un ambiente desértico, en un ambiente árido, generalmente en condiciones áridas, sobre un material parental que no tiene nada que ver con el origen. Ya pueden ser sedimentos eólicos en lo que en la actual pampa húmeda de Buenos Aires, donde el loess pampeano que se acumuló en los últimos miles de años sufrió ciertos procesos de edafización y tenés la acumulación de carbonatos que se generan las famosas tosqueras, las toscas que son tan extendidas en Buenos Aires. Y si nos venimos hacia las zonas vitivinícolas de Mendoza, San Juan, ya pegándonos sobre la cordillera, tenemos desarrollos incipientes de carbonato de calcio en las diferentes capas que constituyen el suelo. Dependiendo en qué capa, si está más arriba o está más abajo, también nos cuenta una historia. Pero es un proceso, una transformación del sedimento no consolidado que está
transformándose en roca, donde el cemento que pega esos granitos de esos sedimentos es el carbonato de calcio. Se produce por eluviación y tiene otro origen a lo que estamos hablando respecto a lo que es Europa. Eso hay que tenerlo muy en claro. Lo que tenemos que entender es siempre el contexto. Nunca podemos hablar de un lugar de suelos, nunca podemos hablar de un lugar solamente de clima. Tenemos que entender siempre el contexto. Por eso no me gusta mucho a mí hablar de suelos en sí y relacionar suelo con vino como si fuera una única variable. Creo que nosotros estuvimos cultivando mucho tiempo y lo seguimos haciendo en el este de Mendoza, donde está el corazón vitivinícola de Argentina, donde en esa zona lo que tenés es un suelo joven, donde hay mucha arena, mucho limo, transportada por el viento y por los ríos, y donde hay carbonato de calcio, pero no en las condiciones o en las cantidades que hemos visto después en otros lugares. A medida que nosotros buscamos fresco, buscamos altura, y por eso nos fuimos hacia la parte alta de la cordillera, ¿no? Nos fuimos hacia los faldeos cordilleranos, donde los suelos son súper modernos, porque estamos más cerca de la montaña y nos tira más arena, nos tira más material. Entonces, para vos tener concentraciones altas de carbonato de calcio, lo que necesitas es tiempo, que es justamente lo que la montaña no le da a los suelos porque le vive tirando material encima. En algunos lugares aislados, dentro de ese pedemonte, más preservados, es donde nosotros empezamos a redescubrimos básicamente lo que son esos depósitos con alto contenido de carbonato de calcio, que inicialmente se evitaban. ¿Por qué? Porque son muy difíciles de elaborar, o sea, no puedes pasar prácticamente herramienta, tractor, cincel, es muy complejo de trabajar, y porque también genera una condición de estrés sobre la planta, que lo que hace básicamente que la planta produzca menos, que la planta sea más chica y que produzca menos, y eso va en detrimento con la cantidad. Entonces también eso inicialmente, ese tipo de suelo se buscaba más el suelo agrícola y menos ese tipo de depósitos. Más sobre las características de los suelos en nuestra tierra y por qué son tan apreciados los vinos que de allí surgen, siempre hablando de Argentina, claro, nos lo cuenta Eddie del Popolo, viticultor en Susana Balbo Wines y en Perce Wines. Otra característica que tienen los suelos calcáreos es que son suelos que en nuestras condiciones de aridez normalmente tienen pHs alcalinos, superiores a 8. Y este pH básico, en conjunto con el exceso de calcio como elemento de esta sal, hace que no se retengan algunos otros oligoelementos o micronutrientes, por ejemplo, como el hierro, el cobre y el magnesio. Y esto genera en la planta crecimientos que hacen que tengan y que denoten a veces estas carencias. A veces las carencias nutricionales se deben a otras cosas como el déficit de macronutrientes como el nitrógeno. Las plantas crecen poco, pero también cuando hay un déficit de oligoelementos, esto se puede apreciar y en los suelos calcáreos suele suceder. Son últimamente suelos apreciados porque dan a los vinos que se producen con las uvas provenientes de esos suelos características bastante particulares que son reconocidas como un atributo de muy alta calidad. Creo que los vinos que provienen de suelos calcáreos tienen una matriz con ciertas similitudes independientemente de la zona y que tienen también una característica que los une, que es un muy buen potencial de guarda. Ahora bien, al comienzo una de las preguntas era ¿y con las plantas qué sucede? Algo comentaba Guille Corona mencionando el estrés y la menor producción, y otro tanto el propio Eddie, sobre todo en la falta de nutrientes. Pero, ¿hay particularidades? Bueno, una vez más, Eddie nos cuenta qué sucede y cómo se traduce luego eso en los vinos. Bueno, yo me refiero básicamente a los suelos de la parte alta del Valle de Uco y especialmente a aquellos que están en la zona alta de Gualtadarí, en la cercanía a las lomas de Gualtadarí o lomas del Peral, en donde se dan los contenidos de carbonato de calcio más elevados. Aquí voy a hacer una salvedad entre lo que es el carbonato de calcio y el sulfato de calcio. Los dos tienen como componente particular común el calcio, pero uno es carbonato y el otro es un sulfato, el yeso. Y bueno, generan diferencias
Sobre todo se ha determinado que hay una diferencia entre estos dos tipos de suelo en cuanto a la microbioma que poseen. Se ha determinado que hay mayor diversidad en los suelos con carbonato de calcio, la microbioma que está entre los primeros 50 centímetros y el metro de profundidad, que es la zona mayormente explorada por las raíces y donde hay una abundante cantidad de micorrizas, por ejemplo, en los suelos con carbonato de calcio, que favorecen mucho a hacer disponibles ciertos elementos y ciertos nutrientes que son favorables a la planta. Pero por lo general, las plantas que vienen de estos suelos son plantas que tienen un crecimiento vegetativo no exacerbado, no muy vigoroso. Por lo general tienen crecimientos medios a de bajo vigor. Esto hace que tengamos plantas más pequeñas y que tengamos a veces niveles de producción un poco más bajos. En Gualtallarí es común encontrar en el Malbec y mayormente en suelos que tienen distinta cantidad de carbonato de calcio asociado a un esquema de arena, limo, arcilla y mucha piedra, que producen cantidades significativas inferiores a lo que produce la misma variedad en un suelo de valle, en donde no tienen estas limitantes. Ese desfasaje de producción suele ser de un 30, de un 20, un 30 hasta un 40% en menos. Entonces tenemos fruta, uvas de muy buena intensidad en todo sentido, intensidad aromática, y que tiene, digamos, la capacidad de producir niveles de acidez que se mantienen a lo largo de toda la temporada bastante elevados. Nosotros a veces estamos en la zona del monasterio probando uvas a partir del embero, comenzando muy temprano en el mes de febrero, con niveles de acidez extraordinarios, y terminamos cosechando esas uvas en el mes de marzo con una acidez todavía muy alta, un pH muy bajo. Esto nos termina dando esta fruta con estas características intensas que mencionaba en cuanto a su expresión y a lo que van a ser las texturas que luego se manifiestan en boca. Los vinos consiguientes de estas uvas son vinos que por lo general tienen una acidez filosa, son vinos con muy buena energía, bien eléctricos, de taninos de grano fino que se aprecian muy bien en boca, de aromas que no son tanto de fruta, se escapan a la fruta y que tienen más expresiones a suelo mojado, a tiza, estos aromas bien minerales asociados a lo que conocemos y llamamos vinos minerales. Y otra característica significativa es que, dadas todas estas condiciones, los vinos tienen, por lo general, una excelente capacidad de guarda. Son vinos que se pueden beber con varios años de edad. Un poco más sobre el efecto de los suelos calcáreos, cómo se comporta la planta, los factores restrictivos a los cuales es sometida la vid. Sobre esto nos cuenta un poco más Martín Kaiser, ingeniero agrónomo y enólogo de la bodega Doña Paula. Lo que produce el calcáreo en la planta, de alguna manera, es un factor de restricción, un factor restrictivo del calcáreo. Así como hablamos de que los suelos que tienen alto contenido de piedras son suelos más restrictivos, porque donde hay piedra las raíces no pueden explorar y no pueden obtener el agua que necesitan o los nutrientes que necesitan para vivir. Los suelos que tienen más o menos piedra, pero tienen mucha presencia de calcáreo, presentan una restricción para la obtención de nutrientes. Lo que vemos es que normalmente las plantas que crecen en suelos calcáreos tienen un menor contenido de nitrógeno en las plantas, y esto se ve en la coloración de la canopia, que suele ser un verde más clarito. Además, la planta tiene dificultades para obtener otros micronutrientes, como puede ser el magnesio, como puede ser el hierro y el zinc. Llegamos hasta casi la mitad de lo que va a durar este episodio, un poco más en realidad. Y ya hemos escuchado qué son los suelos calcáreos, qué características tienen, por qué es importante diferenciarlos, cómo se comporta la planta, cómo afecta a la planta, y un poquito incluso de hasta qué podemos imaginar de un vino de suelo calcáreo. Un poco más, profundizando un poco más sobre esto, es el propio Martín Kaiser quien nos cuenta qué tipos de vinos se dan en los suelos calcáreos.
Estas plantas que han crecido sobre suelos calcáreos suelen dar vinos que en general tienen mayor profundidad en el color, en el caso de los tintos. Pueden tener, no necesariamente pueden tener una boca más volumen, pero sí que tienen una sensación distintiva de los taninos en la boca, con esto que hablamos de la textura. Es decir, por ejemplo, un mismo campo, si tiene un sector pedregoso sin calcario y un sector pedregoso con calcario, lo que vamos a notar es que el sector sin calcario tiene una boca más suave, más redondita, y en el sector con calcario va a aparecer textura, va a aparecer un cierto grip en los taninos que se sienten en la boca, sobre todo al terminar de tragar el vino, esa sensación que deja como una suave textura, una suave rasposidad, por decir de alguna manera, que no hay que confundir con los taninos secantes. Los taninos secantes normalmente están producidos cuando cosechamos una variedad muy temprano, en plantas vigorosas, por ejemplo, donde el desequilibrio de la planta o el momento de cosecha inadecuado hace que esos taninos sean secantes y dejan una sensación en boca secante, justamente. Me faltó mencionar con respecto a los aromas, en el caso del Malbec, que cuando crece en suelos calcáreos, muchas veces está asociado con estos vinos el hecho de que son más cerrados. Es decir, vos tomás un vino joven de suelos sin calcario y uno de suelos calcáreos, y los vinos de suelos sin calcario, desde jóvenes, desde temprano, suelen ser bastante expresivos. Normalmente tienen la fruta típica de la variedad, mientras que los suelos de mucho calcario tienden a cerrarse. Es decir, que son más austeros al principio, les cuesta mostrar sus aromas, pero con el paso del tiempo, el añejamiento en barrica, el añejamiento en botella y al mismo tiempo en la copa, una vez servido, van haciendo que estos vinos se vayan abriendo y vayan mostrando diferentes capas de aromas. Es como que son vinos un poquito menos evidentes, menos generosos al principio, pero después, una vez que se abren, son fantásticos, complejos y expresivos a la vez. Hasta acá llegamos con el episodio 31 de Bebedor Frecuente. Ojalá el recorrido y los distintos aportes de Guille Corona, Eddie del Popolo y Martín Kaiser hayan colaborado a descular un poco de qué se habla cuando se habla de suelos calcáreos y cómo podemos llegar a percibirlo en un vino. Gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el contenido pueden darle seguir al podcast y calificarlo con las estrellitas de Spotify. Además, me ayudan un montón si le comparten y recomiendan a sus amigos este podcast llamado Bebedor Frecuente. Hasta el próximo episodio. ¡Salud!